¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por aquí. Aquí lo tenéis, un automóvil que siempre genera mucha expectación, el Honda Civic, nada menos que la 11ª generación. Lo tendréis en el mercado en más o menos octubre de 2022. Los datos básicos y más importantes. De momento no sabemos el precio, pero va a ser un coche probablemente algo más caro que era el anterior por todas las tecnologías que trae. Segundo tema muy importante, es que por primera vez este Civic va a tener una única carrocería en Europa. En otros continentes se va a vender con otras carrocerías, pero aquí en Europa solamente esta carrocería, que es una especie de trampantojo, podríamos decir, porque según cómo miras el coche, si te vienes al frontal y empiezas mirándolo por el frontal, pues seguramente piensas, esto va a ser un compacto, ¿no? Si lo miras lateralmente también, pero es increíble, es sorprendente la cantidad de trucos que hacen hoy en día las marcas para diseñar los coches, para hacerlos prácticamente inencasillables. A mí me cuesta bastante encasillar este coche porque tiene muchas cosas mezcladas. Podrías decir, es una carrocería basada en un sedán, pero tiene portón, o sea, es una especie de sedán sin el tercer volumen atrás y con un portón, y la característica principal del coche, ya lo estarás viendo, es desde el pilar A hacia atrás, la tremenda caída que tiene el techo del vehículo, esta forma, que forma parte, a su vez, valga la redundancia, del portón. Techo y portón se integran en la misma caída, lo cual ha hecho, entre otras cosas, por cierto, que se eliminen las bisagras que suele haber aquí, que entorpecen el flujo del aire. Y lo que tenemos ahora es un vehículo que tiene una aerodinámica muy acusada, muy interesante, cuyo dato nos hemos quedado con las ganas, como otros muchos, de saber, porque Honda dice que no quiere dar datos de aerodinámica. Pero sí que es importante e interesante que te introduzca este coche con el tema de la aerodinámica y el diseño de la carrocería, porque forman parte de un todo, de un conjunto, de una filosofía de un coche que tiene muchos detalles para ser más eficiente. Y al margen de lo que es el tamaño de la carrocería y el diseño, estamos hablando de más de 4,5 metros de longitud, va a estar por los 4,55, 2 centímetros arriba, 2 centímetros abajo, más o menos. Es que solamente se va a vender de salida en versiones híbridas. Solamente va a haber una única versión, que es un nuevo tipo de hibridación. Podríamos decir una hibridación más avanzada que la que tenía hasta la fecha, o más ambiciosa, más que avanzada. Honda, con 184 caballos de potencia. Si os acordáis, el Civic, la versión 1.5 turbo, siempre hemos hablado que es, para nosotros y para la mayoría, el mejor motor turbo de 4 cilindros por debajo de los 200 caballos que hay en el mercado. Bueno, pues eso se acabó. Ese motor tan bueno cede paso a un motor híbrido nuevo que, siguiendo un poco los pasos de Toyota, lo que hace es aumentar de cilindrada respecto a versiones anteriores para dar más caballos, eliminando la sobrealimentación, el turbo. Este coche tiene un 2.0 de ciclo Atkinson, es decir, un motor que favorece el consumo por encima del rendimiento, y luego un sistema híbrido muy avanzado que al final, como digo, suman 184 caballos de potencia. Y una muy buena noticia para los quemados, el otro día estaba hablando con unos amigos, nos están quitando ya en la próxima generación el nuevo Nissan 400Z, muchos de los coches deportivos japoneses de toda la vida ya no van a venir a Europa por la normativa anticontaminación, pero este coche va a mantener la versión Type R para el año 2023. Eso sí, como digo e insisto, tendrá que ser exclusivamente en esta carrocería, que ni es un compacto, ni es un sedán, ni es un familiar, sino que es las tres cosas al mismo tiempo. De hecho, si lo miras un poquito de lado, lo que te encuentras es una caída de techo, un diseño que recuerda bastante, pues, a coches como el Hyundai Ioniq anterior, que era un híbrido que estaba muy pensado para ser un coche eficiente, o el mismísimo Mercedes-Benz CLA. Y bueno, teniendo en cuenta que han diseñado un coche con tanta cabeza en la eficiencia, tenéis que saber que Honda nos acaba de decir que son 4,7 litros lo que va a homologar a los 100 kilómetros, esos son más o menos 108 gramos de CO2, lo que supone que va a ser, y además con diferencia, no por los pelos, sino con diferencia, el coche híbrido que menos gasta de su categoría y evidentemente también de todos los que hay en el mercado que no sean enchufables, lo cual ya habla muy bien de salida de la eficiencia del sistema de propulsión, que desde luego, si algo estaremos de acuerdo, independientemente de tus opiniones sobre el coche, es que Honda sabe hacer muy buenos sistemas de propulsión. Así que, como digo, todo en este coche está pensado para la eficiencia, y una de las cosas que recibe este Civic es que, bueno, pues han tomado más o menos el tamaño de la versión sedán para hacer esta versión única para toda Europa, que una de las primeras cosas a la hora de analizarlo desde el punto de vista del interior es lo llamativo que es el tamaño del maletero. Tamaño del maletero que, por cierto, tampoco tenemos ni idea de cuál es, porque no nos lo han querido decir. Pero aquí, ahora nos han cerrado el coche. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Estamos hablando de un maletero cuya cifra desconocemos, pero es inmenso. Y tiene dos características básicas, o tres, mejor dicho. La primera de todos, ya veis que es un maletero
extremadamente grande. Andaremos, pues yo creo que por encima de los 450 litros seguramente. Tiene un doble fondo en esta versión, aunque debajo no se puede meter nada. Podemos poner esto a una sola altura. Aquí se supone que podría haber una rueda de repuesto en determinados mercados. Aquí no lo hay, puesto que hay un kit antipinchazos guardado en un lateral del vehículo. Y otra característica muy buena de este coche, fijaos, la boca de carga, la altura que tiene. Está bajísimo, o sea, el esfuerzo, el ejercicio de colocar aquí cosas va a ser pues bastante pequeño. Está muy bien diseñado en ese sentido. Y lo tercero llamativo que tiene este coche, estarás pensando, ¿dónde está la bandeja? Pues la bandeja es tal que esto. Es un sistema la mar de curioso, con esta bandeja de recubrimiento, que dirías tú, pues esto, la verdad es que como bandeja, bueno, hace su trabajo, ¿no? Cubre la parte de cristal de la luna lo suficiente como para que no se pueda ver lo que hay en el interior del vehículo. Con eso ya está cubierto por el gran ángulo de caída que tiene el portón y por este segundo aditamiento que hay aquí debajo, que podríamos decir es la segunda parte de la bandeja y que sirve, lógicamente, para volver a ocultar todo lo que queda por delante de esta. Pero lo interesante, lo chulo de esta bandeja, esta se puede sacar también, es que tiene un tirador en el que... ¿Cuántas veces hemos quitado la bandeja a un coche y no sabemos dónde guardarla o la tenemos que dejar tirada por ahí? Pues esto es lo que te llevas debajo del brazo o lo puedes colocar junto al equipaje en cualquier sitio. La verdad es que parece una idea bastante inteligente. Lógicamente esta pieza de plástico hay que pagarla y aquí Honda pues ha querido dar una solución para los ocupantes, que también te demuestra un poquito la filosofía que tiene este coche pensada para gente que quiere viajar, para gente que quiere conducir. Según Honda, este es pues la alternativa para todas aquellas personas que quieren buscar algo que no sea un vehículo SUV y teniendo en cuenta el diseño de la carrocería, como os he contado, y que es una carrocería que busca la eficiencia y la aerodinámica, el consumo que sea homologado habla bien de ello. Una cosa interesante antes de entrar en el interior es cómo se ha diseñado el coche para hacerlo más agradable para los ocupantes. Hacer un coche con una caída del techo tan pronunciada como este es un reto. Una de las maneras de poder dar una habitabilidad superior, lógicamente, es hacerlo más largo. Otra, separar las ruedas para tener más distancia entre ejes. Este coche lo tiene. Y otra cosa que se ha trabajado mucho y se ha pensado es en bajar un poco la línea de cintura del vehículo. E igualmente este coche, si os fijáis en el morro hoy en día que se llevan esas formas tan fashion, las nervaduras son muy discretas. ¿Y todo por qué? Pues todo para que toda esta zona de visibilidad del conductor sea superior y tenga mayor capacidad de visión que en un automóvil convencional y específicamente en el anterior Civic, donde el diseño jugaba un papel muy importante. Igualmente la forma del parabrisas, aquí delante es una forma muy rectangular, muy cuadrada. Honda dice que tiene 85 grados de visión, lo cual es una cifra, según ellos, líder en el mercado, muy buena. No es algo de lo que acostumbremos a hablar, pero bueno, parece verdaderamente que el trabajo que se ha hecho aquí es interesante y ahora lo vamos a poder refrendar a la hora de subirnos al interior. Simplemente también, como decimos, lo que han tenido que hacer es bajar un poco la línea de cintura del coche para que la superficie acristalada que hubiera aquí no se quedara muy corta. Es uno de los problemas que tienen los automóviles actuales, entre comillas. Es decir, los coches son muy molones, los coches parecen muy robustos, muy macizos, entre otras cosas porque han subido mucho la línea de chapa, por decirlo a lo bruto, y cada vez hay menos superficie acristalada, lo cual desde fuera provoca un efecto, pues eso, muy molón de coche, pero en el interior te encuentras un poco con una sensación claustrofóbica por la falta de luz y por la falta de puntos de fuga para la vista. Bueno, pues en este coche eso también se ha pensado y se ha trabajado y la superficie acristalada, a pesar de todos estos cambios, parece suficiente a la vista y yo que ya me he subido os puedo decir que efectivamente es así. Así que sin más, si os parece, vamos a ver un poquito qué es lo que han hecho en el interior, qué es lo que han diseñado y cómo va de espacio. Bueno, pues estoy más o menos en mi posición de conducción habitual, estamos subidos a la versión, digamos, de más alto de gama, de mayor nivel, y lo que te encuentras aquí, para empezar, es que en la posición de conducción puedes llevar el asiento bastante abajo, cosa que es de agradecer para las personas que gustamos de ir así, y un entorno que transmite, podríamos decir, lo típico de Honda con algunos detalles curiosos, es decir, un interior bastante espartano en lo que se refiere al diseño, pero con un remate, con una calidad de ajuste de los materiales pues bastante destacada. Esto es un vinilado pues con poco acolchadito y una pantalla, como veis, muy también al estilo japonés, que no son muy amigos de hacer grandes pantallas. En este caso es una pantalla de 9 pulgadas que tiene las funciones básicas. En este aspecto, bueno, pues diríamos que no está a la altura de los mejores, pero más o menos suficiente, con detalles curiosos como por ejemplo que mantenemos los botones de home, mantenemos los botones de recurso básico en modo físico. Tenemos igualmente un climatizador que tiene ruletas y botones igualmente, y una cosa muy llamativa que tiene esta versión es este detalle, este tirador gigante que es como todas las salidas de aireación de una manera continuada con una rejilla metálica, y estos curiosos tiradores
que bueno, pues tienen este apósito para poderlos tocar bien mientras vas conduciendo, que bueno, vamos a ver qué tal duran, pero aparentemente el tacto que tienen, o la idea por lo menos, es buena, ¿verdad? Luego, aparte, puedes abrirlos y cerrarlos al gusto. Los mayores lujos que se permiten en el interior son pues estos dos posavasos con un acabado aquí con un poquito de rugosidad en la consola central y estos mandos tradicionales de Honda que utiliza para el cambio. Ahora te explico un poco más de la tecnología de propulsión del vehículo, pero los típicos botones de Honda para el cambio, ellos deciden hacerlo así, con 3 botones, más un botón que se hunde para la marcha atrás. Aquí esto ya lo hemos visto en otros modelos de la marca. Un botón para seleccionar los modos de conducción. Tenemos 4 modos de conducción: el modo económico, el modo normal, el deportivo y el individualizado. Y novedad en la marca igualmente también esta plataforma para poder cargar de manera inductiva el teléfono móvil, e igualmente también 2 tomas USB de tamaño estándar 2.0, no ha llegado el USB-C aquí como ha llegado a la mayoría de los coches, y una toma de carga de 180 vatios de potencia máximo en lo que se refiere a la toma de carga de 12 voltios. Igualmente, bueno, pues un apañado de brazo articulable para poder guardar cualquier cosa, y como digo, un sistema de propulsión, volviendo un poquito al asunto del sistema híbrido, muy interesante, que toma todo lo que Honda ha ganado de experiencia en estos últimos años con sus sistemas híbridos, con un sistema que, como es norma de la casa en Honda, hace que el motor térmico, cuando vamos en modo híbrido, no esté moviendo las ruedas a través del motor eléctrico, sino que lo que hace el motor térmico es mover un generador que a su vez mueve un motor eléctrico que a su vez se alimenta de ese generador y de la batería para mover las ruedas. Eso sería el modo híbrido, que es el modo, digamos, más complejo. Tenemos un modo puramente eléctrico, muy sencillo, la batería alimenta el motor eléctrico que a su vez mueve las ruedas, y en un modo en el que estamos moviéndonos con motor de combustión, pues directamente el motor térmico mueve las ruedas sin pasar por ninguna de las 2 máquinas eléctricas que tiene este coche, y que están todas colocadas ahí delante. Una máquina eléctrica para hacer generador de electricidad y un motor eléctrico que es el que puede generar propulsión igualmente. Motor térmico, unidad de mando del sistema híbrido, máquina eléctrica y motor eléctrico colocados aquí delante, y la batería debajo de los asientos de los acompañantes, sin restar, como habéis podido ver, espacio al maletero y tampoco al habitáculo. Y una versión con un techo ampliado, como es la que yo estoy ahora mismo enseñándoos. Esto se supone que es una preserie, e igualmente también la posibilidad de tener una pantalla de 10 pulgadas aproximadamente digital en las versiones con más tope de gama, más alto de gama. Y dicho todo esto, y ahora hablamos un poquito de los sistemas de seguridad, que tienen muchos y muy interesantes, empezando por una novedad importante que es el sistema de iluminación adaptativa de Honda, pues me da por irme a las plazas traseras y vamos a echar un vistazo a ver qué tal se está ahí detrás, teniendo en cuenta todo esto que os he contado de la carrocería. Venga, vamos a verlo. Bueno, pues vamos adentro. Como siempre, el asiento puesto más o menos en la posición en la que yo conduzco, y un buen espacio para las piernas. Aquí la verdad es que la sensación de amplitud que tiene el coche parece bastante gratificante, y efectivamente, bueno, pues no da una sensación claustrofóbica. El espacio en el interior es bastante bueno. En este caso tenemos el techo de cristal, lo cual hace que el techo baje. Hace un rato estaba aquí sentado a mi compañero y amigo, sobre todo Alfonso Herrero, de kilómetro 77, que pasa del metro 90, y si se ponía erguido, lógicamente él con la cabeza tocaba en el techo, pero podía estar sentado, podía estar. La caída tan pronunciada de este techo, unida a la forma del techo de cristal que baja a la altura, hace que si te pones un poquito de lado, pues tu cabeza acabe tocando. Pero si vas centrado en el asiento, pues la posición es muy buena, la verdad, y la sensación de amplitud también. Desde luego, si buscas la máxima amplitud en los asientos traseros, el techo de cristal no es la mejor opción, pero una persona de hasta 1,80 m y pico, aquí detrás va con un nivel de comodidad, yo diría que bastante destacado. 2 salidas de aireación también aquí detrás, e igualmente 2 tomas USB estándar para redondear el asunto, y por cierto, unos cajoncitos aquí para dejar objetos, para dejar refrescos en las puertas, que están bastante bien paridos. Para poder comprar un Honda Civic con cambio manual habrá que esperar a la versión Type R, porque no va a haber versión manual con esta carrocería. Como os contaba, solo una carrocería, solo una motorización, solo un cambio, hasta que llegue el Type R, que entiendo que sí que mantendrá la versión manual. Lo que sí que tiene este coche, que como podéis ver en cuanto a filosofía y por el diseño, busca un público más adulto y un público, en definitiva, con algo más de poder adquisitivo que lo que había anteriormente, con un diseño que atraía mucho más, podríamos decir, al público juvenil. Este coche trae además un equipamiento muy importante en lo que se refiere a sistemas de asistencia a la conducción, Honda Sensing,
con una cámara frontal que es la que procesa toda la información, una cámara que es capaz de abarcar 100 grados y una panoplia de sensores sonar, 4 delante, 4 detrás, más un radar trasero que permiten monitorizar el tráfico. Por primera vez este coche tiene ACC con capacidad de detenerlo y volverlo a arrancar de forma automatizada, e igualmente también es capaz de frenarse porque detecta el tráfico atrás cuando estamos haciendo maniobras. Igualmente también no solo coches, sino también motocicletas o ciclistas. Además tiene un sistema de seguridad pasiva muy potente en el que hay un despliegue de airbags como pocos coches de su carrocería y su tamaño tienen. No sabemos cuál es la capacidad de la batería del Civic, ni tampoco su precio, como os decía. Sí que esta batería es bastante grande y pesa 1 kilo menos que la versión anterior, y teniendo en cuenta su consumo es posible que ande pues más cerca de los 2 kWh de capacidad que del 1 kWh de capacidad que suele ser lo habitual en coches de este tipo. Y ya es una tendencia que estamos viendo en automóviles como por ejemplo los e-Power de Nissan, que están también haciendo que los consumos se reduzcan por primera vez y claramente por debajo de los 5 litros en gasolina híbrida en determinadas circunstancias, con, no lo olvidemos, estos niveles de potencia rayando ya los 200 caballos. Así que, queridos amigos, esto es todo lo que respecta al nuevo Honda Civic, un coche con mucho más empaque, más de señor, un Passat, por decirlo de alguna manera, pero con una carrocería que, aunque parezca un sedán, es realmente un 5 puertas con un gran maletero y un espacio en el interior que no está nada mal. Próximamente haremos una prueba dinámica y os podré contar, además de cómo va este nuevo Civic. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.